El máster en sindicalismo corporativo y prebendal, don Guarachi, fue el encargado de dar a conocer la propuesta del gabinete social. Brillante, mierda, no tiene punta, no tiene desperdicio, redondito, dale. También se ha pedido la unidad granítica de todos los sectores de las organizaciones sociales para poder de alguna manera evitar la división al interior de nuestras organizaciones. Al mismo tiempo, se ha condenado, se ha rechazado el agio y la especulación a nivel nacional. Hemos pedido un control estricto a autoridades de Estado como el Ministerio de Gobierno, de Defensa, que haga un control al contrabando. Municipios, los alcaldes, pedimos a los alcaldes fraternalmente de que también ayuden, apoyen en este tema del agio y la especulación que está haciendo daño a nuestros hermanos, finalmente a todas las familias bolivianas, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Hay un rechazo contundente al agio y la especulación. Por último, también se ha tratado el tema de los créditos dentro de la Asamblea Legislativa. Una vez más, pedimos de manera abierta que la Asamblea Legislativa trate estos proyectos y estos créditos, que puede ser una solución inmediata a este problema que atinge al pueblo boliviano en el tema de dólares y la escasez de combustible, ¿no? Entonces, creo que son temas muy importantes el día de hoy en que hemos avanzado, y seguramente a partir de ahora van a ser algunas propuestas más, porque esto no termina aquí, reitero, vamos a bajar a los ampliados nacionales donde se va a construir. Este lo van a nombrar Premio Nobel de Economía. ¡Mierda! ¡Qué pobreza! Se reúnen, son el brazo político, de apoyo político al presidente, y entre toditos ellos no le aportan a darse una micronésima, si se puede decir así, de solución a los problemas. Contestaron los empresarios privados, poner la carta de la Asociación de la Federación de Empresarios Privados, dale. Rechazamos enfáticamente la pretensión de la Central Obrera Boliviana de imponer un control de las divisas provenientes de las exportaciones y demandamos que las propuestas para enfrentar la crisis económica se hagan en el marco de la seriedad que corresponde. Me parece correcto porque hay que tener seriedad y estos son unos bellacos. Anuncios de esta naturaleza solo causan más incertidumbre, zozobra y preocupación de los agentes económicos y aportan a agravar la ya delicada situación. Una medida como la que plantea la Central Obrera generaría la destrucción del aparato productivo y provocaría la debacle del sistema exportador. La Paz, 14 de agosto del año 2024. Pero el presidente Arce confía mucho en ellos porque cree que son los que van a salir a defender. Ya lo conocía a Guarachi. Guarachi lo traicionó a Evo Morales, se metió con Yanine Áñez y ahora traiciona a Yanina. A vos te va a dejar, como dicen los argentinos, en banda. Te va a dejar la orilla del camino. ¿Vos creés que le importás algo? Puta madre. En fin. Bueno, pero fuimos con gente seria. Juan Pablo Suárez, el control de divisas no controla absolutamente nada. No es solo que no quieran cambiar nada o mejorar nada, sino más bien que quieren empeorarlo. A ver, pareciera que se han ido a reunir con algún asesor chavista, algún asesor de los Kirchner o algún asesor también del Líbano vive una situación similar. Y la evidencia empírica nos dice pues que los controles solamente empeoran las cosas. De hecho, uno que ya hay un control de hecho sobre las divisas, es decir, usted no puede utilizar el sistema financiero para poder hacer su compra, pregúntele a un exportador los problemas que están teniendo, porque llega la divisa y no llega, digamos, al destinatario final en general. Aparte tenemos los controles de las comisiones bancarias que terminaron siendo un remedio peor que la enfermedad, porque por lo menos antes se podía hacer una transferencia cara, pero se podía, hoy ya no se puede ni siquiera cara, ¿no? O en gran medida se ha disminuido eso. Y ya sabemos que los controles lo único que ocasionan es más burocracia, más corrupción, porque usted va a tener una persona que decide, ¿no? ¿Qué se hace? Esta persona es el omnipotente, probablemente tomando decisiones de acuerdo a decisiones políticas, ¿no? Y
en general lo que se puede y lo que se sabe de la evidencia empírica nos dice que esto es lo único que va a ocasionar más escasez, porque a ver, si José empezó a conseguir unos dolaritos y sabe que lo están controlando, con más ganas lo va a esconder, ¿no? O con más ganas, o de última va a dejar de trabajar o de exportar, porque si, a ver, yo voy a hacer algún negocio para que después la plata no llegue a mí, mejor no lo hago. Mayor control sobre el sector exportador en lugar de liberarlo. Es decir, el gobierno como que no haya la fórmula para poder conseguir las divisas y estabilizar la situación económica en el país. A ver, no sé si es que no la haya o busca peores formas de hacerlo, ¿no? Y el problema es que, o sea, mi pena es que la línea, y usted ve la mayoría de los economistas serios, dan una línea que sí, es dolorosa, es complicada, es fregada, y todo el mundo le va a decir que esto es una solución de mediano plazo, no hay soluciones de corto plazo. Y la línea de la mayoría de los economistas serios, y no solo de Bolivia, porque este no es un problema que haya sido en Bolivia, ha pasado en Latinoamérica muchas veces, lo más recordado es Argentina, Venezuela, pero ha pasado también en Colombia en su momento, en Centroamérica, es que los controles siempre terminan empeorando la situación. Entonces, bueno, no sé qué podríamos esperar también de estos gabinetes o de este tipo de reuniones, que son reuniones políticas, no son técnicas. Pero debería tener mayor incidencia en las decisiones del gobierno estas sugerencias de sectores sociales contra lo técnico que llevan adelante el sector privado, los empresarios, entendidos en materia económica, digamos. No, claro, si usted me pregunta mi opinión, obviamente yo, como un técnico, a ver, tendría que primar lo técnico, pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad, y entiendo también que siempre dentro de lo técnico hay el ámbito político, que tenés que saber cómo llevar una medida técnica, está clara, tenés que hay distintas formas, ¿no? Pero lo que también nos queda claro es que, a ver, no puede primar, digamos, lo político, y ya viene primando desde el inicio del gobierno sobre lo técnico. ¿Qué relevancia puede tener que el gobierno se reúna con los empresarios y aparentemente da a entender que los empresarios están trabajando de manera conjunta con el modelo del gobierno? ¿Cómo después podrás reprochar el empresario si algo sale mal, tomando en cuenta estas propuestas y este trabajo que dice el gobierno llevar adelante de manera conjunta, digamos? A ver, si la reunión va a ser como la reunión de hace algún tiempo, se recuerda de los famosos 10 o 11 puntos, donde uno, eran medidas que estaba claro, no eran medidas que iban a solucionar el problema, pero sí, algunas servían por lo menos la senda. Y si las medidas, esas medidas no se van a realizar, yo ya estas reuniones pues pareciera que no tienen sentido. A ver, yo le doy un ejemplo. Liberación de las exportaciones es algo tan sencillo, nadie se va a quejar, usted no va a perjudicar a nadie, no va a haber daños colaterales fuertes. Y dijeron liberación de las exportaciones, pero después al final no las liberaron porque seguían habiendo el cupo, habiendo trabas, habiendo trámites. Y le doy otro ejemplo, la libre importación de diésel, que cualquier persona se va a dar cuenta, a ver, no hay diésel, están con complicaciones de traer diésel, que el que quiera se traiga al precio que pueda. Eso es una liberación. Y al tiempito sale un ministro mostrando como gran cosa que se le había dado la autorización a una empresa, dicho sea de paso, una empresa muy grande que tiene las condiciones para cumplir una chorrera de requisitos que el 99.9% de las empresas del país no lo pueden cumplir, ¿no? O ni siquiera tienen el acceso, las posibilidades. Entonces, a ver, cuando yo lo que quisiera es que se usen las palabras correctas. Si es liberación, ¿no? Si es liberación y después me salís con que la liberación pasa por una autorización que incluye 20, 30 requisitos y montos exorbitantes, digamos, de inversión, eso no es liberación. Claringo, don Juan Pablo. Claringo. Jóvenes, estamos cagados. Y el agua está lejos. Vamos con don Daniel Valverde desde el punto de vista político, la mirada de lo que está ocurriendo. El gobierno se está reuniendo, está queriendo hipotéticamente escuchar al sector productivo, a los empresarios, a los que mueven de alguna manera gran parte de la economía, cuando las papas queman, ¿no? O sea, hubiera sido importante que en términos políticos el gobierno sea un gobierno de permanente diálogo, concertación,
acuerdos con aquellos sectores, ¿no?, que de verdad pueden mover la economía, pueden dinamizarla. No es nada raro que se reúna con las organizaciones sociales, ¿no?, con actores tan cuestionados, ¿no?, hasta despreciados, en algunos casos como el representante de la COP, Guarachi. Pero para un momento tan complicado, y repito, cuando las papas queman, el gobierno tiene que tener la suficiente apertura y sobre todo escuchar las sugerencias, las propuestas que den estos sectores que son los afectados y que los que pueden volvernos a una cierta normalidad, ¿no? Porque si los escucha los de siempre, ¿no?, va a seguir repitiendo esas recetas que ya están totalmente desgastadas y que están generando más bien una pérdida de confianza. El gobierno lo que debe fundamentalmente hacer es generar nuevamente un escenario de confianza, ¿no? Lamentablemente lo hace muy tarde, ¿no? Creo que en el diálogo, en las decisiones, el momento es importante, la forma es importante y con quienes también se desarrollan acuerdos es importante. Y aquí con quienes, repito, creo que lo que se hubiese planteado ayer en esa reunión con organizaciones sociales no tiene asidero, ¿no? Hablar de control en estos momentos no tiene sentido. Hablar de control es volvernos a metodologías y fórmulas que ya han fracasado en el pasado, ¿no?, porque el control es muy propio de esos estados cerrados, ¿no?, con economías planificadas, ortodoxas. Y eso ya no funciona, ¿no? No funciona ni en Bolivia ni en ningún lugar del mundo, sino los invito a ver la experiencia de la China, ¿no? La China ha cambiado porque asumió que era un momento de abrirse, de ser muy pragmático en muchos aspectos. Entonces, si el gobierno va a querer, ¿no?, en esa línea, que creo que es propia incluso del presidente, marcar una línea dogmática, cerrada, ¿no?, de que su modelo económico es infalible, que la economía está blindada, ¿no?, de que hay que controlar, ¿no?, de que no hay que abrir nada en la economía, vamos a seguir hundiéndonos, ¿no?, en el pozo. O sea que el gobierno tiene todavía la oportunidad de reconducir, ¿no?, y demostrar de que quiere recuperar el tiempo precioso que ha perdido, ¿no?, y que además la forma en que va a desarrollar estos diálogos ya no es con acusaciones del pasado, ya no es electoralizando el momento, ¿no? Sería muy importante, quizá me desmarco un poco de su pregunta, que de una vez por todas el presidente Arce anuncia al país que él ya no es candidato o que no va a ser candidato, ¿no?, que él se va a dedicar básicamente a sanear la economía, ¿no?, a buscar la mejor forma de que los bolivianos podamos respirar aliviados por lo que viene pasando en el país. Ahora, doctor, en este encuentro que se tiene hoy con el sector privado, ¿se lo ve realmente al gobierno trabajando de manera conjunta con el sector empresarial? Y le consulto, ¿qué pasa si este plan o este proyecto no da el resultado esperado? ¿El sector empresarial va a poder reprochar alguna acción al Ejecutivo o al gobierno nacional, digamos, cuando están siendo parte del mismo trabajo en esta oportunidad? ¿O cómo lo podemos entender? Creo que el sector privado va a tener la suficiente claridad como para rayar la cancha, ¿no?, como para decir, hasta aquí creo que es posible, ¿no? O sea, que el gobierno establezca ciertos mecanismos, regulaciones, ¿no?, y de aquí para adelante toca ya que el gobierno no flexibilice, abra y dinamice. Repito, o sea, este término hasta creo que es impropio para la época de control, ¿no? O sea, yo creo que no solo de los empresarios, los ciudadanos, ¿no?, en estos tiempos no aceptan, ¿no?, estas fórmulas que estén vinculadas con un control, ¿no? Eso es propio de modelos muy autoritarios, donde se habla de control económico, control de divisas, control moral, control policial permanente, invasivo. Eso creo que no corresponde. Lo que debe hacer un Estado, un gobierno, es generar un clima favorable, recuperar la confianza, ¿no?, abrirse cuando tenga que abrirse para la inversión extranjera, ¿no?, a la que hemos ahuyentado en los últimos tiempos, y generar también las condiciones para que nuestros empresarios puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Lo otro es ahogarlos, ¿no? Yo no creo que sea responsable ahogar a los empresarios, ¿no? A los sectores productivos,
desde los más pequeños hasta los más grandes. Cuando hablamos de sectores productivos, estamos hablando de los cuentapropistas, estamos hablando de los gremiales, estamos hablando de la mediana empresa, estamos hablando, por supuesto, de la gran empresa, del sector financiero. Todos ellos necesitan condiciones básicas favorables, que se recupere la confianza en ambas partes, ¿no? Porque también creo que en esto es cierto, debe haber empresarios, ¿no? Debe haber algún sector financiero que ha tomado sus recaudos, que ha guardado la plata en algún lugar, la ha sacado del país, y eso es natural. La va a volver a dinamizar, la va a volver a hacer ingresar al mercado cuando las condiciones mejoren y se genere un clima de confianza para que se desarrollen las actividades económicas. Gracias, Daniel. Se veía así por la luz del sol que justo daba en una ventana que tenía un color más oscuro. Bueno, no importa, lo importante es lo que dijo. No se puede seguir mal manejando esto. Y la propuesta que le hace al presidente, o el pedido que le hace al presidente Arce, es absolutamente entendible. El presidente Arce anuncie que no va a ser candidato. Yo le llamaría, anuncie que va a ser candidato. Yo sé que usted ya no tiene muchas ganas. Ojalá se le pasen por completo. Aún así, yo no diría que usted sería capaz de hacer un buen gobierno una vez esto termine su mandato. Para que termine el mandato sin ser candidato a la presidencia, quiero decir. ¿Sabe por qué? Porque usted es malo como presidente. Pésimamente malo. Vámonos al corte y ahorita venimos. Hoy, nuestro departamento necesita de toda la ayuda posible. El fuego consumió grandes áreas de nuestra naturaleza y pone en riesgo a numerosas comunidades y a nuestros valientes bomberos que se encuentran luchando contra el fuego. La Gobernación de Santa Cruz viene realizando todos los esfuerzos para controlar y liquidar estos incendios, desplegando bomberos forestales, agua potable en cisternas y alimentos en camiones a los municipios afectados. Sin embargo, en este tipo de emergencias, ningún esfuerzo es suficiente. Hacemos un llamado a todas las empresas de nuestro departamento. Su ayuda humanitaria es muy importante para las familias afectadas y para aquellos que están arriesgando sus vidas por proteger nuestros bosques. Nos comprometemos a garantizar que cada recurso donado llegue a quienes más lo necesitan. Los esperamos en el COE, Avenida Alemana, Cuarto Anillo. Juntos podemos enfrentar este desafío y salir adelante más fuerte que nunca.